Bueno, vamos a hacer otro proyecto de CodeBlocks para resolver esta actividad que habíamos resuelto en la clase anterior. Quiere decir que todo lo que es la lógica y análisis para resolver esto ya está hecho, ya lo hicimos. Cargábamos 10 números enteros y calculamos el máximo del valor del vector, las posiciones donde aparece el máximo y la cantidad de veces que aparece el máximo, ¿sí? Pero con funciones. Lo vamos a resolver a esto usando todo funciones, ¿bien? Y además, como extra, vamos a crear un punto H. Las funciones no van a estar en nuestro main, sino que van a estar en un punto H propio. Así que prepárense, ¿sí? Aclaro, arranco aclarando que para hacer algo como esto, un punto H propio, siempre creen un proyecto. Si no, van a tener miles de problemas, incluso hasta no les va por ahí compilar, así que siempre se crean un proyecto, ¿sí? Creamos un proyecto de consola, C++, en la clase 13, ¿sí? Y le voy a poner como título funciones func-vec. Bueno, soy malísimo para los nombres, pero le pongo así. Funciones y vectores, ¿sí? Finalizo esto, tengo el proyecto creado. Recuerden, si les queda así la pantalla gris, no pasa nada. Hay que abrir el manager y acá en main tenemos el archivo main.cpp que se los crea solo. ¿Bien? Bueno, en main iría el código del programa que va a cargar los datos, o sea, que va a llamar a las funciones, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a hacer la función de cargar, ¿sí? De cargar vector. Así que primero vamos a declarar un vector de tamaño 10, ¿sí? Y vamos a hacer la función acá que llama el llamado a la función para cargar este vector. Así que vamos a llamar a cargar-vector. ¿Y qué necesitaría una función para poder cargar un vector por teclado? Que yo le pase desde main. ¿Qué les parece? Hace un ratito vimos una función que recibió un vector, ¿sí? de 2 elementos. Entonces, acá, ¿qué necesitaría para poder cargar este vector? Bueno, ahí Santiago dice el vector, le tengo que pasar el vector. Fíjense que desde main solo pongo el nombre del vector y lo estoy pasando, ¿sí? Y algo útil que podría venirme bien es que si yo lo paso así, obligatoriamente cargar vector va a tener que cargar un vector de 10 elementos, porque adentro yo voy a tener que fijar de alguna manera cuántos elementos tiene el vector. En cambio, si yo hago esto, le paso el vector y además el tamaño, me sirve para cargar cualquier vector de enteros de cualquier tamaño, ¿sí? Yo podría usar después, tener un vector de meses de 12 y llamar a cargar vector, pasarle el vector de meses, pasarle que es de tamaño 12 y la misma función me sirve para uno y para otro. Esto es importante, ¿sí? Tienen que tratar de hacer las funciones lo más reutilizables posible. Y para hacer algo reutilizable, lo ideal es que sea genérico, ¿sí? Que sirva para, en este caso, cargar un vector de cualquier tamaño. Más allá de que en nuestra resolución necesitamos que sea de 10. ¿Bien? Bueno, tenemos la función cargar vector, pero claro, no va a andar hasta que no hagamos la declaración y la definición. Y ahora la declaración y las definiciones no van a estar en main.cpp, sino en archivos aparte. Entonces, vamos a hacer una... Ahora sí voy a poner file new file, ¿sí? File new file. Y voy a elegir este de acá, ¿ven? C++ header. C++ header. Voy a clic a Go. Y lo que voy a hacer es, primero, hacer clic acá para guardarlo en el mismo lugar donde tengo el proyecto. Como ven, es el mismo lugar, ¿sí? Es esta carpeta que se creó. Acá le voy a poner, qué sé yo, le voy a poner angel.h, ¿sí? Mi archivo, mi nombre, angel.h. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran.
Entonces, Ángel.h va a tener todas las funciones que estemos trabajando hoy. Ángel.h, lo guardo. Y además, lo que voy a hacer es hacer clic en este botón que dice agregar el archivo, no sé si se ve muy bien, pero agregar el archivo al proyecto activo, lo tildo, y por cuestiones que vamos a usar más adelante, vamos a hacer clic acá en All, porque nos va a venir más adelante bien para debuguear, ¿sí? este archivo, ¿sí? Dentro del proyecto. Pero básicamente les va a quedar así cada vez que hagan un H, ¿sí? Hacen clic en esta opción y después tildan estas dos opciones de acá. Ya más adelante vamos a ver qué es depurar o debuguear. ¿Bien? Bien, voy a hacer clic en finalizar y tendrían que ver un .h con un código que como que se autoescribe, ¿sí? Se va a aparecer por defecto. Y ustedes van a escribir el código adentro de eso. ¿Sí? Todo lo que tengan que hacer lo van a poner acá adentro. Y en un .h, y esto también acuérdense, en un .h deberían ir las declaraciones. ¿Se acuerdan lo que eran las declaraciones de las funciones? Bueno, deberían ir las declaraciones. Así que, ¿cómo declaro la función cargar vector? ¿Cómo era la declaración de cargar vector? ¿Qué devuelve? No, por return, ¿qué devuelve? Nada, entonces void cargar vector, opa, casi pongo una cosa muy distinta, cargar vector, así se escribe, y que recibe. Recibe, fíjense acá, le estoy pasando el nombre del vector y el tamaño, ¿sí? El nombre del vector ya habíamos visto que era la dirección, ¿sí? Como lo habíamos mostrado en esta planilla de acá, pero más allá de eso, ¿cómo recibíamos un vector de enteros? Como parámetro poníamos entero, porque ese es el tipo, y un par de corchetes en lo que es la declaración, ¿sí? No le pongo nombre todavía, pero digo que es un vector de enteros. ¿Y el tamaño qué tipo de dato es? Entero. Bien. Int. Bien. Y acá, si quiero, es una buena idea poner una descripción de lo que hace esta función, ¿sí? Entonces acá yo puedo poner carga un vector de enteros de un tamaño que se envía como parámetro, ¿sí? No, ahora vamos a ver que dentro de un H yo tengo todas las funciones que quiera. Por ahora va a ser cargar vector, pero después va a estar la de buscar el máximo o la de mostrar el vector, ¿sí? Bien. Y ya que está, es una buena pregunta de Santiago, vamos a hacer acá mismo una función para mostrar el vector, ¿sí? La declaración de una función para mostrar el vector. Ignacio pregunta por qué pongo acá un par de corchetes. Porque recordá que acá lo que estamos haciendo es la declaración. Y en la declaración vos no tenés que poner cómo se va a llamar la variable. No hace falta poner cómo se va a llamar la variable. Pero sí tenés que poner de qué tipo es la variable. Y fíjate que el vector no es un entero común. Es un vector de enteros. Entonces, para decir que es un vector de enteros, una de las formas es poniéndolo así. ¿Sí? Y la idea de que tenga esto así y no así, es que a mí me va a servir, yo quiero que cargar me sirva para un vector de cualquier tamaño. Por eso es que no le pongo ahí el tamaño del vector y el segundo parámetro es para eso. Bien. El segundo es el tamaño del vector para después poder hacer un for o para hacer lo que yo necesite hacer con ese tamaño. Bien. Bueno, y ¿cómo sería para mostrar un vector? A ver, básicamente tendríamos otro nombre, mismos parámetros. El tamaño, perdón, primero le paso el vector y después el tamaño. Yo le podría pasar el otro en otro orden si quiero. Podría pasarlo primero el tamaño y después el vector, pero traten de tener una constancia, ¿sí? de tener una manera de hacer las cosas y tratar de respetarlas siempre. Y esto sería muestra
un vector de enteros, de un tamaño que se envía como parámetro, ¿sí? Está bueno también documentar lo que hacen las funciones para que otra persona que ve el código entienda para qué está la función y para qué sirven los parámetros, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Yo acá tengo la declaración de las funciones, pero todavía no tengo lo que hacen, ¿no? Solo tengo cómo son las funciones, qué reciben, qué devuelven, pero no lo que hace, ¿sí? No está la definición de la función. Y la definición la vamos a hacer en un CPP. Así que vamos a ir a File, New, File. Y ahora elegimos C, C++, Source. ¿Bien? Hago clic en Go. Siguiente. Elijo la ruta. Mismo lugar donde estoy guardando todo. Ahí voy a poner el archivo CPP. Y lo ideal sería que si yo le puse angel.h al que guardaba las declaraciones, le ponga angel.cpp al que va a tener las definiciones. ¿Sí? Acá de vuelta agregamos el archivo al proyecto, hacemos clic en All y finalizar. Bien, tenemos angel.cpp. Bueno, ¿qué necesita hacer angel.cpp? Definir exactamente. En uno está la declaración y en otro está la definición de las funciones. Exactamente. Entonces, en este CPP yo tengo que poner todo lo necesario, como main, tengo que poner todo lo necesario para que el código que ponga acá funcione. Por ejemplo, si acá yo tengo que hacer un CIN y un COUT, que lo necesito, tengo que poner IOStream y el using namespace estándar, ¿sí? ¿Y qué otra cosa va a necesitar angel.cpp? Va a necesitar incluir angel.h. Bien, pero a diferencia de IOStream, angel.h no está en la carpeta donde está toda esta librería de C. La tengo acá mismo. Acá mismo donde está el CPP está el punto H. ¿Sí? Entonces, voy a usar comillas dobles para incluir angel.h. No voy a usar paréntesis angulares. ¿Sí? No voy a usar menor y mayor, sino comillas dobles. Las comillas dobles van a buscar el punto H en el mismo directorio donde está el CPP. Bien. Bueno. Acá entonces defino la función cargar vector y la función mostrar vector. ¿Sí? Podría copiar y pegar esto para arrancar, pero acá yo tengo que darle un nombre a ese vector que recibo, lo voy a llamar vec, y darle un nombre a la variable que recibe el tamaño, lo voy a llamar tam. ¿Y cómo cargo un vector? En este caso voy a hacer un for, y para hacer un for voy a necesitar una variable local a cargar vector que se llame i, o como le quieran llamar. Hago un for que vaya desde 0 hasta tam, y por ejemplo me pida ingresar número, por ejemplo, y un sein de vec en la posición i. Bien, esto es cargar vector. Me pide cada uno de los elementos del vector. Y mostrar vector, voy a copiar y pegar porque es más rápido. Mostrar vector va a recibir los mismos parámetros, le puedo dejar el mismo nombre o no, eso es indistinto, ya saben, los nombres adentro de las funciones son los que nosotros queramos. Y en este for lo que vamos a hacer, en vez de un sein, va a ser un cout que muestre así sencillito cada uno de los valores y un endele, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, tenemos esto hecho, tenemos declaración de las funciones, definición de las funciones, y ahora vengo a main y quiero cargar el vector, dejar unos espacios y mostrar el vector. ¿Y qué pasó?
A ver, alguien que me diga por qué esto no compiló. Y no les muestro el mensaje de error todavía, pero ¿cuál les parece que es el mensaje de error? Bien, me va a decir cargar vector no está declarado. Y mostrar vector no está declarado. Porque estarán en todos esos archivos, pero main en ninguna parte dijo tráeme lo que hay en angel.h. Por lo tanto, no sabe que existe cargar vector y no sabe que existe mostrar vector. Bien, si hago el include de angel.h con comillas dobles, como vimos hace un ratito, ¿sí? Fíjense, el tema de las comillas dobles acá es crucial, ¿eh? Está buscando en la misma carpeta donde está main.cpp. Ahora sí, sabe que hay algo que se llama cargar vector y sabe que hay algo que se llama mostrar vector. ¿Y dónde están definidos? En angel.cpp. Bien, entonces, probemos esto. Compiló, me pide números, vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 0. Esos son los números que cargo y ahí está el mostrar, ¿sí? El mostrar vector. Ahí Eugenio pregunta algo importante. ¿Qué recomendación les doy yo? Pongan todos los includes estándar, es decir, los que vienen con el lenguaje, por ejemplo, cstdlib, todos los que quieran, primero, y después los h propios. ¿Sí? No hay una regla general, pero es una buena recomendación. Es una buena práctica poner los estándares primero y luego los propios. ¿Sí? Las declaraciones van en un H, las definiciones en un CPP y queda todo mucho más prolijo. ¿No? Si yo tengo que ver dónde está cargar vector, bueno, me fijo en angel.h, si está acá, entonces en angel.cpp va a estar la resolución. ¿Sí? Bien, tenemos cargar y mostrar. Y claro, yo me llevo el H y el CPP a otro proyecto y incluyendo el H debería funcionar. En el H está la declaración y en el CPP la definición. Y si yo tengo un H y necesito que cargar vector se cargue de una forma distinta, por ejemplo, esto pero en inglés, ¿no? Yo quiero que el sistema que quiero hacer de cargar vector me cargue los números, pero la salida por pantalla sea en inglés, no en español. Bueno, cambio el CPP, pero el H quedaría igual. ¿Me explico? Esa es la idea, esa es la ventaja. Si yo necesito cambiar cómo se carga el vector, cómo se muestra el vector, porque tiene que aparecer en un idioma distinto, toco el CPP. Si yo tengo que cambiar el cargar vector porque ahora no recibe más el tamaño, bueno, tengo que cambiar el H y el CPP. ¿Sí? Bueno, cargamos el vector, busquemos el máximo, ¿sí? Ah, y una cosa, les aclaro, les muestro. Vamos a cargar este vector, vamos a cargar este otro vector, vamos a llamarlo B2, de 3 elementos, ¿sí? Así que después de cargar este, vamos a poner acá vector 1. Y después de cargar este, vamos a hacer el cargar de vector 2. Y fíjense que, si bien tengo que cargar un segundo vector, no tengo que hacer dos funciones nuevas. Tengo que llamar a cargar vector de vuelta, pero ahora le voy a decir que quiero cargar el vector 2 y el tamaño es 3. Y dejo un espacio, y cuando muestro, llamo a mostrar vector, y le paso B2 y el tamaño 3. Este programa, sin tocarle nada más que esto que vieron recién, cuando compile me debería cargar el primer vector, que lo voy a poner todo con unos, y lo muestra, y ahora me pide el segundo vector, que le voy a poner 1, 2 y 3. ¿Ven? Hacen una función genérica una vez y la reutilizan las veces que sea necesario. Si yo hacía la función de cargar vector para que me cargue 10 números, porque eso decía el enunciado, y bueno, si necesito después cargar otro vector, voy a tener que hacer una nueva, porque solo sirve para 10. ¿Está bien? Traten de abstraerse y resolverlo lo más general posible. ¿Sí? Desgraciadamente, con C, yo no podría ahora pasarle a cargar vector,
vectores de float, porque les dije que eran de enteros. Eso es algo que con C no se puede hacer, o no de una forma fácil, ¿sí? Pasar una constante es lo mismo. Fíjense, me parece que te referís a esto. Ejemplo, pongo así, y acá pongo T, y acá también, ¿sí? Saco el resto, y saco este vector que sobra. Sí, es lo mismo. Lo bueno de esto es que yo puedo venir acá y decir, el vector ahora es de 2 elementos. Fíjense, usé la constante para definir el tamaño del vector, creo el vector con este valor, y luego cargo y muestro pasándole ese parámetro, en lugar de escribir el número 2, y funciona para 2. Cambio el valor de t, cambia la dimensión del vector, ¿sí? El tamaño del vector. Bien, tenemos tiempo para resolver, sí, tenemos 20 minutos para resolver el de buscar el máximo, ¿sí? Sí, sí, sí. Piensen que es la primera vez que están viendo tal vez un H y un CPP, y por cuestiones de sencillez puse todo en el mismo lugar. Pero después podría convenir tener una carpeta que se llame include, y ahí poner los H, y una carpeta que se llame source, ¿sí? Source, y ahí están los CPPs, para organizarse mejor. ¿Sí? Me refiero a lo que preguntó Isidoro, si se puede organizar esto en directorios distintos, y sí, la respuesta es que sí, y es lo que convendría, ¿sí? Bueno, más cosas al proyecto en sí no le voy a agregar, porque voy a seguir trabajando con Ángel.h, así que voy a cerrar el manager acá. Pero yo, después de cargar el vector, lo voy a mostrar. Y voy a querer declarar una variable entera que se llame máximo, ¿sí? Y que acá mostremos, ¿sí? Obtengamos, mejor dicho, cuál es el máximo del vector. Así que, ¿cómo les parece que podría ser la función que busque el máximo en el vector y lo devuelva? ¿Qué tendría que poner acá para que en máximo me quede el resultado de una función que busque el máximo y lo devuelva? Si quieren escribir ahí cómo sería la instrucción o aclarar bien. La función, fíjense, la función no se puede llamar máximo porque así se llama la variable. Y en general las funciones siempre tienen, en general, ¿sí? Un verbo, porque como hacen cosas, suelen tener un verbo. Así que podría llamarse, y esto es una cuestión semántica nomás, si yo le pongo a la función, tendría que andar igual, pero después nadie entendería qué hace la función a. Entonces, buscar máximo podría ser un buen nombre que describe lo que hace la función. Busca el máximo, ¿sí? ¿Y qué necesita para buscar el máximo? El vector y el tamaño, o sea, b y t. ¿Y qué voy a esperar yo en main de una función que se llama buscar máximo? ¿Que haga qué cosa? Que haga un retorno, y eso es crucial, ¿eh? Yo no voy a esperar que esta función me muestre cuál es el máximo, porque si no, se llamaría mostrar máximo. ¿Bien? Entonces, si se llama buscar máximo, mi idea es que me devuelva cuál es el máximo y yo lo pueda guardar en una variable, por ejemplo. Y ahora, ¿lo quiero mostrar? Sí, entonces acá hago un cout y digo, el máximo del vector es, y lo que tiene máximo. Ahora ustedes se preguntarán, si mi objetivo es mostrar el máximo del vector, ¿por qué no hice que la función muestre el máximo en lugar de devolverlo? ¿Y ustedes qué me responden a esa pregunta que me hice? ¿Por qué no hago que la función muestre el máximo si lo que yo quiero hacer en main y como objetivo de programa es mostrar el máximo del vector? Porque, como dice Juan, solo serviría para mostrar el máximo, no para saber cuál es. Entonces, si más adelante después yo necesito el valor en main, o necesito el máximo para ver cuántas veces se repite,
no lo tendría y tendría que hacer una nueva función. Entonces, lo que hago es generalizar. Digo, bueno, ¿necesito el máximo? Sí. Lo devuelvo y el main lo muestro. ¿Sí? Pero tengo el máximo para futura referencia, como por ejemplo el punto B y el punto C. ¿Bien? Entonces, hagamos la función buscar máximo en el H primero. Y acá sería, como es un vector de enteros, va a devolver un entero. ¿Sí? El máximo de un vector de enteros tiene que ser entero. Buscar máximo. Y recibe un vector y su tamaño. Y acá podríamos decir, retorna el máximo elemento del vector de enteros cuyo tamaño se envía como parámetro. ¿Sí? Como para describir qué hace la función. Y acá tendríamos que hacer la función. Bien. Entonces, acá tendríamos int, buscar máximo, recibe un vector que ahora lo voy a llamar b corta, no vec, porque quiero, y el tamaño que lo voy a llamar t en lugar de tam, también porque quiero. ¿Qué hago para calcular el máximo del vector acá? Fíjense que yo ni siquiera sé si este vector lo cargué por teclado. Buscar máximo no le importa si el vector fue cargado o no. Si recibe basura, se jode, busca el máximo en la basura y lo devuelve. ¿Sí? Buscar máximo solo se encarga de buscar el máximo. No carga, no muestra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hace para buscar el máximo? Díganme ustedes. Hay que recorrer el vector. Bien, voy a necesitar un for. Pero, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar preguntarme algo. Necesito saber un valor de referencia para el máximo. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá M como valor de referencia. Este es el valor máximo. ¿Sí? Nada, le voy a poner máximo. Ahí, máximo. Queda más lindo ese nombre. Entonces, ahí hablan de una bandera para la primera posición. ¿Sí? Otra forma para hacer eso es decir que empiece, opa, ahí puse una O, que empiece el valor de la variable máximo con el primer elemento. ¿Bien? Es una buena manera de ahorrarme un paso, que es usar una bandera. Y después declaro acá una variable para hacer un for. Podría empezar desde 0, pero sé que la primera vuelta me va a dar falso. ¿Sí? Así que empiezo con 1. Voy hasta el tamaño que esté. Y acá me pregunto, si encuentro un valor del vector más adelante que sea más grande que lo que tengo como máximo, entonces me guardo ese valor como máximo. Cuando termine el for, ¿qué debería hacer? Eso que preguntás, Isidoro, tiene que ver con clases, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Esas son todas funciones globales, ¿sí? Tengo que hacer un return de máximo. Devuelvo el máximo. Bueno, entonces ahora en main, teniendo esta función hecha, debería andar correctamente. Le voy a cambiar esto a 5 como para que tenga un poco más de sentido y correrlo. Entonces, número 40, 33, 76, 12 y 25. El máximo claramente es el 76, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿ven? Acá está el mostrar y acá está el llamado a buscar máximo, que devuelve el número más grande, y luego ese número más grande, yo en main lo uso para mostrar por pantalla. Sí, sí, Eugenio, voy a subir los dos proyectos al repositorio. ¿Bien? Bueno, y hagamos lo siguiente. Vamos a ver si podemos hacer estas dos funciones que estaban, perdón, estas dos listados, estas dos salidas por pantalla, en los 10 minutos que quedan. ¿Sí? ¿Cuál les parece que les gustaría ver, por la duda que no lleguen los 10 minutos? ¿Cuál de las dos? El último, la cantidad de veces que aparece el máximo. Bueno, fíjense,
Acá, de vuelta, podríamos abstraernos un poco, ¿sí? Yo acá necesito buscar y contar cuántas veces aparece el máximo. Pero en realidad podría ser el máximo, como podría ser el 0 o el -5 o lo que sea. Es un valor, ¿sí? Adentro del vector. Yo necesito saber cuántas veces está un valor adentro del vector. Que sea el máximo es una cosa de este ejercicio. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, si yo tuviese un vector de 203, porque ustedes fueron la cantidad de exámenes que hubo, y yo quisiera saber la cantidad de gente que se sacó un 10, podría usar esta función. Y si quisiera saber la cantidad de gente que se sacó un 2, podría usar la misma función. ¿Bien? A eso me refiero. Entonces, ¿cómo llamarían a esa función? Y seguro que le van a poner un nombre más lindo que yo, porque yo le pongo muy malos nombres a las funciones. Bueno, no sería buscar, ojo Juan, no sería buscar, sino que sería otra cosa. ¿Cuál es la acción en este caso? Contar. Contar. Podría ser contar repeticiones. Ojo, ahí Mati lo que estaba diciendo, no necesariamente tiene que ser el máximo. ¿Sí? Vamos a ponerle contar repetidos. ¿Sí? O contar apariciones. Apariciones suena medio fantasmal, pero son las veces que está el valor en el vector, ¿no? Pero fíjense, no necesariamente tendría que ser el máximo. Si yo le paso el vector, el tamaño y el número 0, me va a contar cuántas veces aparece el 0 en el vector. ¿Bien? Y esa es la ventaja de tener esto. Pero acá yo no quiero pasarle 0, le quiero pasar máximo. Ese es el valor que quiero contar cuántas veces aparece. Y después hago un cout que diga, el máximo valor aparece cantidad veces. Y con esto terminamos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer esta función de contar apariciones, ¿sí? Cada vez me gusta menos el nombre, pero bueno, hay que decidirse por uno. ¿Qué devuelve? Acá recibe un vector, recibe un entero y recibe otro entero. ¿Sí? Eso es lo que recibe. Y devuelve, ¿qué cosa? No devuelve un vector, ojo, devuelve un entero, que es la cantidad de veces que aparece. ¿Sí? Entonces podríamos decir acá, como descripción, retorna la cantidad de veces que aparece, la cantidad de veces que aparece el parámetro valor en un vector de un tamaño, cuyo tamaño se envía como parámetro. ¿Sí? Bien. Le paso el vector, le paso el tamaño, le paso un valor y me va a decir cuántas veces ese valor aparece en el vector. ¿Bien? Vamos a ver de tiempo cómo viene. Opa, no sé si llego, ¿eh? Quedan 5 minutos. Vamos a hacer la función. Grabo esto acá, hago la función acá. Entonces, contar apariciones, habíamos dicho. Recibe el vector, recibe el tamaño y recibe el valor buscado. ¿Sí? Y lo que hacemos es un for hasta el tamaño del vector, ¿sí? Y si el vector en la posición i, ¿sí? Que es cada una de las vueltas del for, cada uno de los elementos del vector, es igual al valor buscado, ¿qué tendría que hacer acá? Contar. Contar en una variable de acá, ¿no? Pongo una variable c en 0 y cuento. Cuento que encontré una repetición del valor buscado. Y cuando termine el for, lo que hago es devolver cuántas veces lo encontró. ¿Y qué pasa si no lo encuentra nunca? ¿Qué devuelve? 0. ¿Y está bien que devuelva 0? Sí. 0 veces está este valor adentro del vector. Bueno, probemos si esto entonces funciona y con esto terminaríamos por hoy, ¿sí?
Vamos a poner 40, 30, 40, 20 y 40. 40 es el máximo y aparece 3 veces. ¿Ven? 40 es el máximo y aparece 3 veces. Zahir, ahí preguntas, ¿cómo devolvés un vector modificado? Fíjate que acá yo le pasé un vector a la función y lo obtuve modificado. Así que no tengo que hacer nada, no tengo que hacer un return de un vector. El vector ya se recibe de manera que vos, si lo cambiás, cambia también el main. ¿Sí? Así que no hace falta devolver técnicamente no se puede devolver un vector de una función a main. ¿Sí? Hay unas cuestiones de memoria ahí que habría que explicar para que vean que si yo acá tengo un vector, ¿sí? No puedo hacer return de vector. Esto está mal, esto va a no funcionar. Pero vos le podés pasar todos los vectores que necesites a las funciones y trabajar, ¿sí? Ahora estamos trabajando con funciones que reciben un solo vector, pero podrían recibir 3, 4, 5, los que hagan falta. Bien. Bueno, yo esto entonces, subo este código a el repositorio, los dos proyectos, y subo los videos de las grabaciones, que espero estoy grabando, sí, estoy grabando, a YouTube, ¿sí? Ignacio pregunta, ¿por qué el índice de la función anterior arrancó en 1 y no en 0? Esta de acá, buscar máximo, porque podría empezar en 0 si queremos, pero fíjate, estamos diciendo que el máximo es el primer elemento. Entonces, si yo arranco en 0, la primera vuelta, yo sé que esto va a dar falso, porque son iguales. Entonces, me ahorro de dar una vuelta que yo ya sé cuál es el resultado. Del segundo elemento en adelante, ahí no sé, pero el primero estoy seguro que si lo asumí como el más grande, va a dar falso. Por eso empieza en 1, pero solo esta. Todas las demás empiezan en 0, ¿sí? Santi pregunta, entonces para cada vez que programe con funciones tengo que armar un punto H y un CPP. Sí, sería lo ideal, tener un punto H y un CPP. Pero fíjate que en un H y en un CPP, en un H vos podés tener muchas funciones, como es este caso, y en el CPP de ese H, la definición de las funciones. En general se las categorizan por el propósito. Por ejemplo, si tenés funciones matemáticas, le ponés matemática.h, matemática.cpp y ahí tenés promedio, contar, potencia, no sé qué otras cosas matemáticas podría haber, pero metés todo junto, pero por categoría. Pero también podés tener un santiago.h y ahí metés todo. Lo único que te queda más es desorganizado. Si después tenés que encontrar una función en todo eso, sería más complicado. Si las categorizás y tenés una que se llame matemática.h y querés buscar una función que calcula una potencia, va a estar ahí. ¿Sí? Porque tiene que ver con la categoría. Bien. Bueno, entonces, corto acá, que queda un minuto, que tengan buena semana y lo subo. ¿Sí? Lo voy a estar subiendo. Y el viernes deberían tener una clase con más cositas. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Chao.